Hola, hola, mi gente guapa. Bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha mantenido a muchísimos fans en vilo y pegados a las redes sociales durante meses. Si lo adivinaron, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a desmenuzar todo lo que está pasando entre estos dos talentos turcos. Vamos a repasar su historia, los rumores, las pistas, las indirectas y, lo más importante, vamos a analizar si realmente han roto el silencio sobre su relación, o si todo es, como dicen por ahí, puro humo. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para un chismecito de primera. Antes de que me olvide, si todavía no están suscritos al canal, ahora es el momento perfecto. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias del espectáculo, análisis de tendencias y, por supuesto, mucho chisme. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Así no se pierden nada. Y ahora sí, empecemos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente en Turquía y en toda Latinoamérica. Su fama se disparó gracias a la telenovela Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos en muchos países. La química entre Eda y Serkan, sus personajes, era innegable, traspasaba la pantalla y conquistaba corazones alrededor del mundo. Era tan palpable esa conexión que muy pronto los rumores sobre un romance en la vida real empezaron a circular. Era inevitable, la chispa que emanaba de cada escena, cada mirada, cada diálogo, parecía demasiado real para ser actuada. Los fans, ávidos de creer en el amor, se aferraban a cada detalle, a cada gesto fuera de cámaras que pudiera confirmar lo que tanto anhelaban, que Eda y Serkan eran también Hande y Kerem. Y para alegría de sus fans, esos rumores se confirmaron. Hande y Kerem pasaron de ser compañeros de trabajo a una pareja oficial. Su relación fue un torbellino de amor, viajes, sonrisas y momentos adorables que compartían, aunque con cierta cautela, en sus redes sociales. Las fotos de sus vacaciones en las Maldivas, los mensajes de apoyo mutuo en proyectos individuales y las miradas cómplices durante las entrevistas eran la prueba irrefutable de que estaban profundamente enamorados. Era una relación que parecía sacada de un cuento de hadas, la historia perfecta que todos sus fans querían ver. Recordamos con cariño aquellas imágenes paradisíacas, donde la arena blanca y el mar turquesa eran el telón de fondo de una pareja radiante. Sus sonrisas eran contagiosas, sus miradas, llenas de complicidad, reflejaban la felicidad que vivían. Los fans, por supuesto, no tardaron en convertir esas fotos en el wallpaper de sus teléfonos, en la inspiración para sus propios sueños románticos. Cada publicación, cada like, cada comentario era analizado al detalle, buscando pistas, buscando confirmar que el cuento de hadas continuaba. Los mensajes de apoyo mutuo en sus respectivos proyectos profesionales también eran una constante, demostrando que no solo eran una pareja romántica, sino también un equipo, un apoyo incondicional para el otro. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones no siempre son fáciles. La presión mediática, las agendas apretadas y las exigencias del trabajo pueden poner a prueba incluso el amor más fuerte. Y así, lamentablemente, después de un tiempo de felicidad, empezaron a surgir rumores sobre problemas en el paraíso. Se hablaba de distanciamiento, de falta de tiempo juntos y de diferencias irreconciliables. Al principio muchos fans se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de que todo fuera una simple invención de la prensa. Pero con el tiempo las señales se hicieron cada vez más evidentes. El brillo en sus ojos, la chispa que los caracterizaba, comenzó a desvanecerse. Las apariciones públicas, antes llenas de sonrisas y gestos cariñosos, se volvieron más formales, más distantes. Los fans, con el corazón en la mano, empezaron a notar la ausencia de esos pequeños detalles que tanto valoraban, esos detalles que confirmaban el amor entre Hande y Kerem. Las redes sociales, antes un escaparate de su felicidad, se convirtieron en un espejo de la incertidumbre. Las fotos juntos en redes sociales empezaron a disminuir, las apariciones públicas en pareja se volvieron prácticamente inexistentes y los mensajes de amor y apoyo mutuo desaparecieron por completo. El silencio ensordecedor era la confirmación tácita de que algo no andaba bien. La ausencia de publicaciones conjuntas no solo era notable, sino también dolorosa para los fans. El antes constante flujo de imágenes y mensajes se convirtió en un goteo escaso y finalmente en un silencio absoluto. Las apariciones públicas en eventos, alfombras rojas y premieres se volvieron individuales, generando aún más inquietud y alimentando los rumores de la ruptura. La falta de interacción en redes sociales, la ausencia de likes y comentarios en las publicaciones del otro, era una señal inequívoca de que la relación se había enfriado. El silencio, en este caso, hablaba más fuerte que 1000 palabras. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se hizo oficial.
Andercel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La ruptura fue un golpe duro para sus fans, que habían idealizado su historia de amor y que veían en ellos un ejemplo de pareja perfecta. El impacto fue comparable a la pérdida de un ser querido. Los fans desconsolados inundaron las redes sociales con mensajes de tristeza, incredulidad y apoyo a ambos actores. Se crearon hashtags como #and the will of you y #Kerem we are with you, demostrando la lealtad y el cariño incondicional que sentían por la pareja. La noticia se convirtió en trending topic mundial, confirmando la magnitud del impacto que tuvo la ruptura en la comunidad de fans. La idealización de la pareja, la proyección de sus propios sueños románticos en Hande y Kerem, hizo que la ruptura fuera aún más dolorosa. Se sentían defraudados, desilusionados, como si hubieran perdido una parte de sí mismos. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Han seguido enfocados en sus carreras, trabajando en nuevos proyectos y tratando de mantenerse alejados del foco mediático. Han evitado hablar directamente sobre su ruptura, generando aún más especulaciones y rumores sobre los motivos reales de su separación. La discreción que han mantenido ambos actores desde la ruptura ha sido notable. Han priorizado su salud mental y emocional, evitando alimentar los rumores y las especulaciones. Se han enfocado en sus respectivos proyectos profesionales, demostrando su profesionalismo y dedicación a su trabajo. Esta actitud ha sido valorada por muchos fans, quienes han respetado su decisión de mantener su vida personal alejada del escrutinio público. La falta de declaraciones oficiales, sin embargo, no ha impedido que los rumores y las especulaciones sigan circulando, alimentados por la curiosidad insaciable de la prensa y los fans. Pero, ¿realmente han roto el silencio sobre su relación? ¿Han dado alguna pista, alguna señal, alguna declaración que nos permita entender qué pasó realmente entre ellos? Esta es la pregunta del millón, la pregunta que todos los fans se hacen. A pesar de su discreción, Hande y Kerem han dejado escapar pequeñas señales, pistas sutiles que pueden ser interpretadas como una forma de comunicar, sin decir nada, lo que realmente pasó entre ellos. Analizar estas pistas e interpretar las señales es como armar un rompecabezas incompleto, buscando la imagen final que explique el misterio de su ruptura. Vamos a analizar las pistas, las indirectas y los rumores que han circulado desde su ruptura. Uno de los rumores más fuertes que ha circulado es que la presión mediática fue un factor determinante en su separación. Hande y Kerem eran una de las parejas más populares y mediáticas de Turquía, y la constante atención de los paparazzi y de los medios de comunicación pudo haber sido demasiado para ellos. La falta de privacidad, la necesidad de mantener una imagen pública y la presión de cumplir con las expectativas de sus fans pudieron haber afectado negativamente su relación. La persecución constante de los paparazzi, la invasión de su privacidad, la necesidad de controlar cada uno de sus movimientos, pudo haber generado un estrés insoportable en la pareja. La presión de mantener una imagen pública perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans, de evitar cualquier escándalo, pudo haber sido un factor determinante en su ruptura. La falta de libertad para vivir su relación de forma natural, sin el constante escrutinio público, pudo haber socavado los cimientos de su amor. Otro rumor que ha cobrado fuerza es que las agendas apretadas y las exigencias del trabajo fueron un obstáculo difícil de superar. Tanto Hande como Kerem son actores muy solicitados, con proyectos en cine, televisión y publicidad. La falta de tiempo para pasar juntos, la dificultad para coordinar sus agendas y la necesidad de viajar constantemente pudieron haber generado distanciamiento y conflictos en la pareja. Es difícil mantener una relación cuando ambos están constantemente ocupados y lejos el uno del otro. Los largos periodos de tiempo separados, la dificultad para comunicarse y mantener la conexión emocional, la falta de tiempo para disfrutar de la compañía del otro pudo haber erosionado el amor entre Hande y Kerem. Las exigencias del trabajo, los horarios imposibles, la necesidad de priorizar sus carreras profesionales, pudo haber dejado poco espacio para cultivar su relación. La falta de tiempo en este caso pudo haber sido el enemigo silencioso que minó su amor. También se ha especulado sobre la posibilidad de que existieran diferencias irreconciliables entre ellos. Aunque al principio parecían muy compatibles, con el tiempo pudieron haber surgido desacuerdos sobre temas importantes, como el futuro de su relación, sus prioridades profesionales o sus valores personales. Estas diferencias, por pequeñas que fueran, pudieron haber ido acumulándose hasta convertirse en un problema mayor. La falta de comunicación efectiva, la incapacidad para resolver los conflictos de forma constructiva, la dificultad para ceder y comprometerse, pudo haber alimentado las diferencias entre Hande y Kerem. La divergencia en sus planes de futuro, la disparidad en sus prioridades profesionales, la incompatibilidad en sus valores personales, pudo haber creado una brecha insalvable en su relación. Las pequeñas diferencias con el tiempo pudieron haberse convertido en grandes obstáculos, imposibles de superar. Pero, más allá de los rumores y las especulaciones, ¿qué han dicho Hande y Kerem sobre su relación?
Como mencioné antes, han evitado hablar directamente sobre el tema, pero han dado algunas pistas y señales que nos permiten inferir algo sobre lo que pasó entre ellos. Por ejemplo, en algunas entrevistas, tanto Ande como Kerem han hablado sobre la importancia de la privacidad y de mantener su vida personal alejada del foco mediático. Han expresado su frustración por la constante atención de los paparazzi y por la necesidad de lidiar con rumores y especulaciones. Esto sugiere que la presión mediática sí fue un factor importante en su relación. Sus declaraciones sobre la importancia de la privacidad no solo son una forma de proteger su vida personal, sino también una crítica velada a la intrusión constante de los medios de comunicación. Su frustración por la atención de los paparazzi es una señal de que la presión mediática fue un factor determinante en su ruptura. Sus palabras, aunque cuidadosamente elegidas, revelan el impacto negativo que tuvo la constante vigilancia pública en su relación. Además, en algunas declaraciones, han hablado sobre la dificultad de mantener una relación en el mundo del espectáculo, resaltando la importancia de la comunicación, el compromiso y la comprensión mutua. Han reconocido que las agendas apretadas y las exigencias del trabajo pueden ser un obstáculo difícil de superar, pero que es fundamental hacer un esfuerzo por mantener la conexión y el amor. Esto sugiere que la falta de tiempo juntos y la dificultad para coordinar sus agendas también fueron factores importantes en su separación. Sus reflexiones sobre la dificultad de mantener una relación en el mundo del espectáculo son una admisión implícita de que las exigencias del trabajo fueron un obstáculo difícil de superar. Su énfasis en la importancia de la comunicación, el compromiso y la comprensión mutua es una señal de que estos elementos pudieron haber estado ausentes en su relación. Sus palabras, aunque generales, revelan la lucha que enfrentaron para equilibrar su vida personal y profesional. Y aunque no han hablado directamente sobre la posibilidad de diferencias irreconciliables, han dejado entrever que no siempre estuvieron de acuerdo en todo y que tuvieron que hacer concesiones y compromisos para mantener la relación. Han hablado sobre la importancia de la honestidad, la transparencia y el respeto mutuo en una relación, sugiriendo que quizás estos elementos no siempre estuvieron presentes en su relación. Sus declaraciones sobre la importancia de la honestidad, la transparencia y el respeto mutuo son una señal de que estos valores pudieron haber sido vulnerados en su relación. Sus palabras, aunque sutiles, revelan la existencia de conflictos y desacuerdos que no pudieron ser resueltos de forma constructiva. La falta de honestidad, la falta de transparencia, la falta de respeto pudo haber socavado la confianza y el amor entre Ande y Kerem. Pero, ¿han roto el silencio sobre su relación después de la ruptura? La respuesta es un tanto ambigua. No han dado declaraciones explícitas sobre los motivos de su separación ni sobre sus sentimientos actuales el uno por el otro. Han mantenido un perfil bajo y han evitado hablar directamente sobre el tema. Sin embargo, han dado algunas señales y pistas que nos permiten inferir algo sobre lo que pasó entre ellos. Su silencio, en este caso, no significa ausencia de comunicación. Han encontrado formas sutiles de expresar sus sentimientos, de compartir su perspectiva, sin romper su promesa de discreción. Analizar estas señales e interpretar estas pistas es como leer entre líneas, buscando el mensaje oculto que se esconde detrás de su silencio. Por ejemplo, en algunas entrevistas, han hablado sobre la importancia de aprender de las experiencias pasadas y de seguir adelante. Han expresado su deseo de mantener una buena relación de amistad y respeto mutuo, a pesar de la ruptura. Han reconocido que la relación fue importante para ellos y que aprendieron mucho el uno del otro. Esto sugiere que aunque la relación terminó, no guardan rencor ni resentimiento y que valoran el tiempo que pasaron juntos. Sus palabras sobre la importancia de aprender de las experiencias pasadas son una señal de que han procesado su ruptura y están listas para seguir adelante. Su deseo de mantener una buena relación de amistad y respeto mutuo es una muestra de madurez y civilidad. Su reconocimiento de que la relación fue importante para ellos y que aprendieron mucho el uno del otro es una forma de honrar el tiempo que pasaron juntos y de reconocer el impacto positivo que tuvo la relación en sus vidas. Además, han seguido apoyándose mutuamente en sus proyectos individuales. Han felicitado al otro por sus logros y han expresado su admiración por su talento. Han demostrado que, a pesar de la ruptura, siguen siendo amigos y que se preocupan el uno por el otro. Esto es una señal de madurez y de respeto mutuo. Su apoyo mutuo en sus proyectos individuales es una prueba de que su relación trascendió el romance y se convirtió en una amistad genuina. Sus felicitaciones por los logros del otro son una muestra de admiración y respeto profesional. Su preocupación mutua es una señal de que su vínculo sigue siendo fuerte, a pesar de la ruptura. Y quizás la señal más clara de que han roto el silencio sobre su relación es su comportamiento en redes sociales. Aunque no publican fotos juntos ni se dedican mensajes de amor, siguen siguiéndose en Instagram y a veces dan me gusta a las publicaciones del otro. Este gesto, por pequeño que parezca, es una señal de que mantienen contacto y de que se preocupan el uno por el otro. Su comportamiento en redes sociales es una forma de mantener una conexión sutil, sin alimentar los rumores ni violar su promesa de discreción.
El hecho de que sigan siguiéndose en Instagram es una señal de que no quieren cortar completamente el vínculo. Los me gusta ocasionales en las publicaciones del otro son una forma de demostrar apoyo y cariño, sin ser demasiado explícitos. Estos pequeños gestos, aunque insignificantes para algunos, son interpretados por los fans como una señal de que Ande y Kerem siguen siendo importantes el uno para el otro. Entonces, ¿podemos decir que Ander Cel y Kerem Bürsin han roto el silencio sobre su relación? Sí y no. No han dado declaraciones explícitas sobre los motivos de su separación, pero han dado algunas señales y pistas que nos permiten inferir algo sobre lo que pasó entre ellos. Han demostrado que, a pesar de la ruptura, siguen siendo amigos y que se preocupan el uno por el otro. Han mantenido un perfil bajo y han evitado alimentar los rumores y las especulaciones. En definitiva, Ander Cel y Kerem Bürsin han manejado su ruptura con madurez, respeto y discreción. Han priorizado su bienestar emocional y han evitado caer en dramas mediáticos. Han demostrado que es posible mantener una buena relación de amistad y respeto mutuo después de una ruptura. Y aunque sus fans quizás nunca lleguen a saber todos los detalles de su separación, pueden estar seguros de que ambos están bien y que siguen enfocados en sus carreras. Su ejemplo es un modelo de cómo manejar una ruptura de forma civilizada, sin caer en la amargura ni el resentimiento. Han demostrado que es posible seguir adelante, aprender de la experiencia y mantener una relación de respeto y cariño, a pesar de la separación. En resumen,